Bueno, muchas gracias a todos por venir y gracias a José por dejarme participar en el proyecto de WC10 Labs. Y bueno, yo voy a ser un poco menos inspirador, yo creo que sí, pero bueno, un poco más técnico. Y voy a hablaros de los smart contracts. Bueno, lo primero presentarme, soy Diego Martín, ahora mismo soy arquitecto Big Data, trabajando en Synergy Partners, en una empresa del grupo Telefónica. Anteriormente he estado trabajando en el Banco Santander, también en rigor de mercado durante más de 12 años en computación distribuida. Y bueno, el tema de los smart contracts y todo el tema de blockchain, pues después de hablar mucho con José y después de yo también investigar sobre el tema, hemos visto que había siempre muchas oportunidades para mejorar, hacer nuevos productos. Y bueno, y de eso surgió este meetup para enseñaros un poco lo que hemos trabajado en WC10, la parte de BlockNav, que he desarrollado la parte que sería del core, que es la parte de gestión de los smart contracts y su publicación en la Ethereum. Y os voy a presentar un poco el contexto de lo que son los smart contracts. No quiero enrollarme mucho, un poco de blockchain, dar unas cuantas pinceladas, sobre todo unas fechas para ver lo joven que es todo. Luego comentaros qué es un smart contract. Me voy a meter un poco en la parte técnica, cómo lo compone, que en realidad es un software, como hemos trabajado hasta ahora, que tiene algunas peculiaridades. Luego, para quitar un poco el miedo de trabajar en smart contract, 4 o 5 pasos sencillos para empezar a trabajar desde casa, sin necesidad de tener un entorno muy avanzado. Y los dos últimos puntos van sobre todo el tipo de redes y dónde utilizar los smart contracts, creo que es la parte más interesante, donde podemos ver cómo dependiendo del tipo de red que definamos, puede ser que tengamos un uso diferente del smart contract, es decir, el mismo software para un entorno tiene una utilidad, para otro puede tener otra. Y un poco para terminar, que estamos todavía empezando y ciertas cosas que están por llegar y que creo que son interesantes para ver. ¿Qué es el blockchain? Pues el blockchain sabemos ya un poco que es todo ya que son cadenas de bloques, pero por contextualizar un poco, a principios de los 90 Stuart Herbert y Scott Turner crean el primer paper hablando sobre el tema de blockchain. En 1992 amplían un poco el paper sobre el blockchain y en 1994 tenemos el origen de los smart contracts, que es Nick Szabo. Como vemos, a principios de los 90 se define teóricamente el tema del smart contract, se define los blockchain y hasta 2008, es decir, unos cuantos años después, ya cuando ya tenemos la computación distribuida, ha mejorado mucho los sistemas ya de cloud y todo esto, y la minería, sobre todo porque como veremos la parte de GPUs y todo esto, Satoshi Nakamoto, que creemos que pues una persona o varias, crea en octubre del 2008 el paper de Bitcoin y ya claramente están trabajando en ello. En enero del 2009 saca su primera versión de Bitcoin. Es decir, nos encontramos una tecnología con menos de 9 años donde todo el origen de esta tecnología se basa en las monedas, en la criptomoneda, en la economía ahora que está surgiendo, pero nosotros con los smart contracts damos un paso más. Nos encontramos con que el smart contract nos permite utilizar de una manera diferente este blockchain y nos da unas funcionalidades que hasta ahora no habíamos podido usar en los sistemas tradicionales. Os pongo este dibujo porque además de lo que he estado revisando por internet creo que al final es el más sencillo y es el gráfico que ponía Nakamoto en el documento de 2008. Esto es blockchain. Son bloques unidos entre sí con una hash y un bloque. Y el ítem, en nuestro caso, es el smart contract. No es nada más, es un sistema de encriptación donde vas guardando información, la hash anterior computa a la siguiente y esto, llegado a un punto, computacionalmente hace imposible revertir el contenido. Pero esto ha dado un paso más a lo largo de estos años. Entonces, ¿qué nos encontramos? ¿Qué es el smart contract? El smart contract sería esta parte nueva que se está utilizando sobre blockchain. Es un programa informático, esto es muy importante porque ahora veremos... Ahí un poco habrá que abrir un diálogo entre diferentes culturas, los programadores que trabajamos sobre smart contract
y la gente que quiere implementar contratos que sean más reales sobre este lenguaje. Entonces habrá que intentar unir estas dos culturas, que siempre es complicado. Es un acuerdo entre dos partes, es decir, dos diferentes partes tienen un contrato e interactuarán con el mismo. Y yo creo que lo más importante de todo es que se ejecutará un sistema no controlado por ninguna de las mismas. Es decir, a día de hoy, salvo un notario, los contratos están en dos partes diferentes y tienen que ir a un tercero que se lo revise. En este caso, un sistema automático sería blockchain, con Ethereum o el sistema que montemos, nos permitirá comprobar el contenido del smart contract, de ejecutarlo y dar un resultado automáticamente, sin intervención de un ser humano, simplemente con las partes y a través del sistema que tiene el blockchain para ejecutar esta información y validarlo. Y como pone el último punto, cuando se cumplen las condiciones, el programa ejecutará la cláusula contractual correspondiente. Es decir, si dos personas deciden que hay un smart contract con unas condiciones, como por ejemplo si llueve en tal fecha o hay un retraso en la entrega de un paquete, me ejecutará el contrato y me tendrá que enviar una notificación o ejecutar un pago por llegar tarde el paquete. A día de hoy, un poco para contextualizar, hay muchas más implementaciones, pero bueno, yo creo que a día de hoy estas serían las tres grandes. Tendríamos por un lado Corda, que no es exactamente blockchain como lo conocemos, un pase más un poco de sistemas de notario y para implementar sistemas donde tenemos que validar acciones entre pares, pero no tenemos realmente un block, o sea, como tenemos en blockchain con los mineros. Por otro lado tenemos Hyperledger, que sería la Linux Foundation con IBM detrás, que sería es un blockchain más orientado al contrato, donde el contrato define más el blockchain que tengamos, es menos abierto. Y por último tendríamos el del medio, que sería Ethereum, y que sería un poco al día de hoy que hemos decidido utilizar el más abierto. No es muy específico, es decir, lo bueno que tiene es que tenemos un sistema que nos permite programar casi cualquier solución que queramos, lo cual es mucho más flexible en un mundo donde estamos ahora, donde hay muchos cambios y es más fácil de modificar según las necesidades que tengamos. En nuestro caso hemos decidido utilizar Ethereum para la parte de BlockNAV porque es, por así decirlo, la plataforma ahora mucho más fácil de comenzar. Es de open source. Bueno, empezó en 2014 por Vitalik Buterin. Es decir, tenemos una plataforma que a día de hoy tiene 4 años, que en cualquier sistema de base de datos o Big Data está recién nacida. En el caso, por ejemplo, de Big Data, casi hasta 10 años después de que se empezó a implementar, no empezaron las grandes compañías a utilizarlo ni empezó a estar realmente maduro. Y ahora nos encontramos un sistema que tiene 4 años y que todavía le queda mucho recorrido, como veremos. La ventaja que hemos visto es open source, tiene una plataforma muy potente para el smart contract, es decir, tenemos un lenguaje completo que sería Solidity, por ejemplo, que es Turing completo, que nos permite programar cualquier tipo de programa. Está basado en blockchain, es decir, tenemos los bloques para validar la información, comprobarlo que cualquier nodo tenga la información. Y sobre todo las dos partes finales, que es muy importante para el tema de el blockchain y la computación del smart contract, es que usa Ether, que es una moneda, no es como Bitcoin, sino es una moneda que nos vale para minado de los smart contracts. Y por otro lado necesitamos el gas. El gas sale del Ether y el Ether además está controlado, la cantidad ya está estipulada en la Ethereum Yellow Paper, está ya definido lo que se tiene que consumir por cada acción. Es decir, como veremos luego, Ethereum está montado de tal manera que es imposible hacer ataques spawn sobre la red, hay una economía controlada y sobre todo lo que busca es, con el código abierto, está muy abierto a implementaciones y a otras utilizaciones. Por ejemplo, como veremos, JP Morgan ha implementado su propio sistema sobre Ethereum para ya redes semipúblicas. Os voy a poner un par de ejemplos de lo que serían a nivel de desarrollo el gas. Tenemos que está el Ethereum, que está aquí al final, que es el Ether, que es la unidad máxima, que ahora creo que está sobre los $400, pero para el consumo de los smart contracts usamos el Gwei. Esta es la unidad básica sobre la que normalmente las calculadoras de cómputo de Ethereum se utilizan para calcular. Es decir, nosotros podemos comprar un Ether a 400 euros, pero eso nos va a minar muchos contratos, no solo uno. Es decir, y ya además depende un momento de la cotización del Ether, el coste del smart contract, el coste del mismo en gas también puede ir variando. Entonces, es un entorno
variable, pero bueno, está controlado el consumo de gas. Aquí tenemos el coste de las operaciones de gas. Por ejemplo, aquí pone que hay crear un Ether, un contrato son 100 Gways y bueno, hay más transacciones. Todo esto está documentado en la implementación de Ethereum, es decir, como luego indicaré, cualquiera podría implementarse su máquina virtual, pero ya tiene las reglas. Tú sabes que va a costar siempre lo mismo en gas. Depende del estado de la cotización de Ethereum, de cómo estén los mineros, nos costará más o menos, pero nuestro coste de gas siempre es fijo. Es decir, sabemos siempre el coste del programa, eso es muy importante. ¿Sobre qué se ejecuta Ethereum? Pues tenemos la red, son blockchain, sabemos que son bloques, tenemos los smart contracts, pero este hay que ejecutarlo. Para ello se ha definido el Ethereum Virtual Machine. Es un entorno controlado donde se ejecuta esta información. Los mineros son máquinas virtuales de Ethereum. Ahora mismo, el 1 de febrero de 2018, tendríamos, encontrado por internet, habría 27.500 nodos de Ethereum en el mundo minando. Es decir, hay 27.500 nodos compitiendo por nuestro gas para poder minar nuestra información. Es una red potente, claramente no es fácil de atacar, ya hay mucha gente trabajando sobre ella y es un entorno donde ya podríamos empezar a poner nuestros contratos públicos y donde queramos poner cierta información que queramos sea de interés. La máquina virtual está definida en el Ethereum Yellow Paper y ahora mismo yo diría que habría dos diferentes implementaciones. Una sería Geth, que sería un poco la más normal, que está en Go, y por otro lado estaría Parity, que está hecha en Rust. Estas dos son las implementaciones sobre las que cualquiera que se quiera trabajar sobre Ethereum, pues sería unas implementaciones sobre las que es muy fácil de trabajar y ver cómo funciona. Aparte hay diferentes implementaciones más, incluso podríamos hacerlo a nuestra propia. Si consideramos que, por ejemplo, necesitamos algo especial en nuestro entorno, podríamos implementarla siguiendo la documentación. Y muy importante a la hora de definir lo que es la Ethereum Virtual Machine, y que además es fundamental a la hora de definir por qué un smart contract va a funcionar. Es determinista, es decir, si metemos 2 más 2 siempre va a dar 4. Sabemos los programadores que eso es un poco lo más importante. Si yo meto algo siempre hay que dar lo mismo, y más en un contrato que tiene que cumplir unas condiciones. Es terminable, lo os he contado antes, el gas. A tener el gas es imposible que alguien ejecute algo y consuma recursos infinitos. Llegará un punto en que consuma todo el gas que tenga su cuenta, todo el Ether que tenga y terminará. Por eso nadie ataca las redes de Ethereum con un smart contract para hacer spawn, por ejemplo, para atacar a un servidor de Google, porque le sale más caro hacer ese ataque desde Ethereum que hacerlo desde máquinas que tenga por ahí. Y lo último está aislado, es decir, la máquina virtual nos asegura que nadie en el entorno que se ejecuta smart contract puede interactuar sobre el mismo para que haya un tratamiento fraudulento. Es decir, si yo meto una variable, un valor de, por ejemplo, una temperatura para que se ejecute el smart contract o una hora, nadie me va a poder modificar esa hora. Entonces, todo esto nos asegura que nuestro smart contract tenga una seguridad informática para que el contenido se ejecute y que además no nos consuma más recursos para que tenga validez estos smart contracts realmente en el mundo real, donde sabemos que puede haber ataques, puede haber modificaciones de datos fraudulentos y donde nos dé siempre el mismo resultado siempre que pongamos 2 más 2. Aquí os pongo un resumen un poco del funcionamiento de los smart contracts, de lo que es el conjunto de Ethereum. Por un lado tenemos Solidity, el código, es el de smart contract. Ese es el código que nosotros hemos desarrollado en local. Por el otro lado tenemos el Ethereum Compiler, que sería la herramienta sobre la que vamos a convertir este smart contract en órdenes para que la máquina virtual lo pueda entender. No me quiero enrollar un poco la parte técnica, pero normalmente los lenguajes interpretados, nosotros podemos desarrollar nuestro smart contract en el lenguaje que queramos y se va a poder ejecutar en cualquier sitio, gracias a este compilador. Y por último tendríamos la Ethereum Virtual Machine, que sería la que contiene el blockchain. Esta máquina virtual sabe la información que hay en el blockchain y ejecuta los smart contracts que ha dejado los bloques. Como está aislada, recibe la información segura y siempre va a hacer los mismos cálculos. Y además, esta máquina nunca va a poder ejecutarse más tiempo del gas que tenga,
Nos aseguramos que estos sistemas no puedan ser atacados y sea siempre válida la información. Bueno, ahora un poco os voy a contar un poco el resumen de ahora mismo de los lenguajes de smart contracts, porque se habla mucho de Solidity, de Ethereum, tal. Por ejemplo, para la parte de hyperledger se pueden programar en Java, en Go, tal. Pero yo creo que tampoco eso es lo más importante. Lo que entender es que dependiendo de dónde vengamos, puede haber un lenguaje más interesante para nosotros o no para desarrollar los smart contracts. A día de hoy, principalmente, yo diría que hay un lenguaje importante que es Solidity, que esta es una versión parecida entre C++ y JavaScript. Tenemos también un par de lenguajes ya que ya se están dejando de usar, que sería Serpent y Mutant. Teníamos uno basado en Lisp y yo creo que el último, el que he puesto, que está en desarrollo, yo creo que habrá que seguirle en el futuro, igual que os voy a poner en las últimas presentaciones, es Viper. Viper es un lenguaje que están desarrollando muy parecido a Python, pero no he puesto ninguna aquí en alguna presentación por no poner mucho código, lo voy a poner un poquillo, pero es un lenguaje muy parecido al lenguaje natural, es decir, lo puede leer una persona que no entienda en programación. Es decir, ahí va a haber un problema, claro, yo quiero definir un lenguaje, un programa, y yo quiero que eso lo valide un abogado o alguien de negocio. Pues ahora mismo es complicado porque es un lenguaje que es difícil de entender si no eres programador, y entonces esto sería como una versión un poco más avanzada de lo que son los smart contracts, orientados a la parte más ya funcional y donde no dependa tanto del conocimiento informático en sí, sino que son unas condiciones mucho más entendibles. Y ahora un poco unos cuantos apuntes sobre cómo programar. En principio, para programar los smart contracts es tan sencillo como hay herramientas de código abierto, que es de Microsoft, esta, Visual Code, que te permite desarrollar Solidity sin problema. Yo todos los ejemplos voy a poner ahora sobre Solidity, que es el lenguaje que hemos usado para BlownUp, y donde entiendo que es la forma más fácil de introducirse en la programación. Sería un entorno de desarrollo normal, que cualquiera que haya trabajado con él pues tiene sus extensiones y puede trabajar fácilmente. Existen otras opciones ya más de pago, como sería Web Store, que es un entorno también parecido a Visual Code. Y con esto serían los entornos donde nosotros desarrollaríamos nuestro código. Ahora veréis que hay otras herramientas también, pero esto tendría control de versiones y sería un poco el entorno más fácil para empezar a desarrollar un poco con calidad. Os quiero poner un poco algunas librerías que hay, como Truffle, que por ejemplo es muy típica para ver el desarrollo, despliegue de nuevas versiones y todo esto. Mi consejo a día de hoy es, está muy bien usar estas librerías, nos facilitan el desarrollo, pero al estar en un comienzo, estar en un estado tan primigenio el lenguaje y todo esto, yo recomendaría primero desarrollar nuestros propios programas de smart contract directamente con el API que tenga Solidity, desarrollarlos, hacer alguna librería y tal, y cuando tengamos ya claro lo que estamos haciendo, controlemos realmente lo que hay por debajo, usemos las librerías, porque hay un problema muy típico de los desarrolladores, que conocemos eso, que es los frameworks, que pierde la perspectiva al final a saber del framework, pero realmente no sabe lo que está pasando por debajo. Y como ahora veremos, como hemos visto con el tema del gas, el tema de recursos, limitaciones que tiene la máquina virtual de Ethereum de llamadas y todo esto, que cualquiera que haya trabajado con sistemas distribuidos o con pocos recursos, al final, ¿qué ocurre? Tú usas una librería, la librería puede hacer muchas cosas, pero te está dando una capa superior de consumo de recursos. Entonces, mi consejo a día de hoy es comenzar con lo básico, tener en cuenta que estas librerías existen y te pueden facilitar el desarrollo, pero si lo que se quiere es desarrollar algo, empezar por lo más básico, ver que funciona, ver que el consumo es bajo, por lo que os cuento, si tienes un entorno que tiene teras de información, como son los entornos de Big Data, yo puedo hacer lo que quiera, pero aquí tengo cash y no tengo que guardar información, porque información es dinero, cuesta dinero minarla. Entonces, habría que sobre todo concentrarse en la eficiencia del código y en ser lo más estricto posible, evitar utilizar librerías que nos pueden facilitar la vida, pero
nos pueden dar un overhead sobre el desarrollo. Otra herramienta muy útil, que esta más te facilita un montón el trabajo en local, sería Ganache. Ganache lo que hace es un ejecutable y con ese ejecutable levanta un blockchain entero de Ethereum, con mineros, con cuentas, con todo. ¿Esto qué hace? Pues que no tengamos que hacer nada especial para empezar a probar. Con levantar un Ganache, conectarnos, ahora como veremos que hay el Remix, un IDE que tiene Ethereum, directamente estaríamos ya desplegando nuestro software sobre smart contract contra un blockchain privado, no consumimos recursos, no gastamos Ether ni nada, es todo propio nuestro. Entonces, esta es una herramienta muy útil para las primeras fases de desarrollo, el local, tus pruebas. Aunque también os recomiendo, una vez montado eso, os podéis crear vuestros propios redes privadas de blockchain, que en realidad son 3 scripts que ejecutas, que lo pondremos en el... Luego os enseñaré el GitHub de BlockNav, que tenéis para bajaros luego, con el código y cómo probarlo. Y también pondremos las instrucciones cómo levantar tu propio clúster en local, que también es muy sencillo. Aquí una de las principales herramientas que hay de Solidity y de Ethereum, que es el Remix. El Remix es una página web, o sea, podéis poner remix.ethereum.com y entraréis en él. Es un IDE, no es un IDE para trabajar, ahí podéis copiar vuestros contratos, os compila el contrato, se conecta con las redes locales, puedes hacer test, puedes conectarte con las redes principales a través de herramientas como el Metastack, que es el siguiente que os pongo. Y sería la herramienta principal para trabajar directamente con los smart contracts que hemos desarrollado. Podemos ahí incluso coger la dirección del smart contract que hemos creado, conectarnos a la red que sea, consultar los campos, etc. Es decir, es la herramienta principal sobre la que se puede trabajar y que te da Ethereum, para trabajar directamente con los smart contracts y trabajar contra tus bloques. Esta herramienta, como pone arriba, pone environment, pues ahí le puedes decir que se conecte a través de ese environment a tu Ganache, por ejemplo, y estaríamos trabajando ya directamente con el smart contract. Veríamos aquí cómo lo mina y cuando lo mine nos ve la dirección y podríamos consultar la dirección, ver cómo está por dentro. Sería como la herramienta más potente para hacer el trabajo del día a día. Otra herramienta muy útil, de muchas que hay porque hay muchos wallets, sería MetaMask, que es una extensión de Chrome y de Firefox. Y es una herramienta, pues como pones un wallet, es decir, nos permite ver las transacciones de una cuenta que hayamos creado, la podemos conectar a nuestra red privada, donde hemos creado las cuentas, o podemos usar las cuentas que hayamos creado en Rosten, en la red de test, en la principal y todo esto. La gracia que tiene es que tú tienes esta extensión, tienes el Remix en la misma navegador y se conectan. Y yo puedo ya enviar directamente desde el navegador contra la red de pruebas de Ethernet, de Ethereum, y tendría ya nuestros smart contracts ejecutándose, sin necesidad de montarme en nada especial. O sea, todo con el navegador y casi en 5 minutos lo podéis tener. Y ahora os voy a poner unas cuantas slides de Solidity, de los smart contracts. Sé que esto es un poco... A mí me gusta porque como soy programador y toda esta parte me gusta mucho, pero me parece bien para la gente que quiera empezar a trabajar, que yo creo que un poco los NAP es el objetivo, aparte de la gente utilizarlo, es poder utilizar fácilmente los smart contracts, ver que no tiene nada complicado, que es bastante sencillo los programas. Una parte muy importante de los smart contracts de Solidity es que la parte de arriba hay que poner un pragma, que es una orden que le dice qué versión de smart contract estamos ejecutando. También podemos definir librerías que estemos utilizando, pues os digo, reutilizar, hacer código, pero sin necesidad de utilizar librerías de terceros. Podemos poner comentarios como en cualquier software. Tenemos variables, esto es importante, las variables estas se guardan en el smart contract, tiene información, la podemos consultar luego. Esto es importante porque cuanto más información pongamos, el smart contract es más costoso. Sí, también tenemos que pensar, muchas veces lo que se hace es enviar el hash de un documento que tengamos en otro servidor, guardamos ese hash, no guardamos el documento entero. No sé si la última vez que lo miré o leí por ahí, 1 mega de información almacenado en Ethereum puede llegar a costar $1.500.
Es decir, Ethereum está pensado para minar documentos, contratos, condiciones, pero no está pensado para almacenarlo. Para eso existen otras alternativas dentro del propio Ethereum para guardar información. Podemos usar estructuras, que el que sepa de C son sistemas para guardar las variables de un modo ordenado como un objeto y poder hacer la información de un poco más estructurado. Podemos tener enumerados. Hay definido funciones, que sería lo normal en cualquier lenguaje, unos parámetros que recibe y dónde está la lógica de nuestra aplicación. Y ahora llega la parte, yo creo que es más interesante de lo que es los smart contracts específicos de Ethereum y que yo creo que es lo que da riqueza a los smart contracts. Por un lado tenemos los eventos. Los eventos es que nuestro smart contract nos puede dar información de que ha ocurrido algo. Es decir, si nos registramos contra este smart contract, si lo generamos contra Ethereum, nos va a dar una dirección. Si yo salgo de dirección, la guardo y le digo a mi nodo que escuche a esa dirección, si se emite un evento desde ese que yo sé que lo tengo registrado, que sé cuál es, automáticamente mi sistema se va a dar cuenta de que, por ejemplo, una condición del contrato se ha cumplido. No he puesto aquí los eventos porque no es una implementación nativa, serían los oráculos, no sé si habéis oído de ellos, que son los sistemas de información que envían información desde el exterior al interior de los smart contracts. No hay ninguna implementación nativa específica de los smart contracts en Ethereum para los oráculos. Es una implementación programada, hay una empresa que tiene un soporte para todo esto, pero que en realidad cualquiera podemos desarrollar nuestro oráculo. Es simplemente registrar nuestro smart contract y enviar información cuando ocurra un evento a un método que tengamos público. Eso es simplemente un oráculo. Pero sí que nos está implementado Ethereum los eventos. Cualquiera que se registre en la red pública, que eso es lo que hay que un poco, yo creo que en el futuro va a mejorar. Si yo tengo un smart contract, es público la dirección y los métodos para escuchar esa información, cualquiera desde cualquier lugar del mundo podréis ver lo que ocurre en ello. Y eso es una de las grandes potencias de los smart contracts, que nos encontramos con que información que no se puede modificar, que está validada, además nos va a informar al resto de lo que está ocurriendo. Y por último estarían los modificadores de acceso. Esto es una especificidad que tiene Solidity para definir el control a los métodos y a la información que tenemos. Normalmente en los sistemas de información de programación tenemos accesos públicos, privados, a nivel de lenguaje. En este caso da un poco el salto más allá y lo que controla es quién puede acceder a la información y qué condiciones. Por ejemplo, podemos definir que solo el dueño del smart contract, es decir, que la cartera que lo ha creado, mi dirección, sea el único que acceder a un método, por ejemplo, que modifique las condiciones del contrato. O puedo hacer que solo un contrato se pueda ejecutar si el otro aparte tiene gas suficiente. O sea, esta es la parte fundamental que yo entiendo que es la más complicada a la hora de implementar correctamente un smart contract para que el acceso a la información no pueda hacer cualquiera, lo pueda ejecutar solo ciertas partes, otras partes solo las podamos comprobar si tenemos gas suficiente. Es decir, esta es la parte fundamental para la hora de controlar la información. En este caso, por ejemplo, pone aquí que solo puede acceder los vendedores. Si tú eres diferente del vendedor que lo envía, no puede acceder. Entonces, eso ahí detrás hay que trabajarlo a mano, no está implementado en ningún lado específicamente, sino que debe ser el programador quien debe definir, según la lógica de negocio que se ha decidido, cómo acceder a la información. Y ahora os voy a contar un poco el tema de qué redes existen hoy en día y dónde podemos utilizar los smart contracts. O sea, ahora mismo tenemos smart contracts que se ejecutan en la máquina virtual de Ethereum y ahora sabemos que hay una red pública, el mainnet, que es donde está ejecutando. Pero no solo hay una red. Sabemos que hay un desarrollador, puedes montar tu red privada, pero hay diferentes tipos de redes. Ahora mismo podemos decir que hay tres tipos de redes principalmente. Sería uno las públicas, que sería mainnet, que sería la red principal de Ethereum, donde está la información que se mina día a día, el Ether que está cotizando. Hay diferentes redes de test, pero yo he puesto Ropsten, que es la que estamos usando para BlockNAP, porque es la red más parecida a la red principal. Luego tendríamos redes semipúblicas, que en este caso he puesto Alastria, que es el ejemplo español, son redes que han creado diferentes empresas, que no puede entrar todo el mundo a participar en ellas, pero que no pertenecen a una sola empresa, sino son diferentes empresas al mismo tiempo que se han creado su propia red.
La ventaja que tienen estas redes, las semipúblicas y las privadas, son principalmente que no hay que consumir tanta energía. El principal problema que tiene la red principal es que estamos consumiendo energía, porque es una red donde hay mineros que compiten por los recursos y ganar dinero. En las redes privadas y semipúblicas no. Nadie tiene que competir por dinero, simplemente estamos minando cosas para asegurarnos que esté bien guardada y que tenga sus bloques, pero no necesitamos que nadie compita por el recurso. Sabemos que esa información es correcta, hay confianza entre los actores. En las redes públicas, sobre todo lo que queremos es poner información pública para el resto de personas y que puedan otras empresas o grupos acceder a esa información. Esta información se puede acceder libremente, se puede utilizar por otras aplicaciones, no es modificable, es decir, nadie te puede cambiar la información que has metido en la mainnet, con lo cual, por ejemplo, en el caso ahora mismo, por ejemplo, tenemos el ISDI que da cursos de formación y está minando ya sus títulos y lo está metiendo en la red pública. Oxford, por ejemplo, la Universidad de Oxford está creando una red semipública para poner con las diferentes universidades esta información. ¿Cuál es la ventaja? Yo me voy a la semipública, yo mino, pero no consumo energía. O sea, es mucho más eficiente. La pública lo ve todo el mundo, pero mino. Entonces, serían las diferencias principales. Nosotros creemos que para las redes públicas deberíamos hacer en acuerdos públicos y certificaciones ahora mismo. Es lo que tiene más sentido. Yo tengo un certificado y creo que todo el mundo lo controle, acceda a él y lo vea. En las redes públicas sería el entorno adecuado. Y las redes públicas sobre todo trabajan con pruebas de trabajo, proof of work, que serían las redes donde los mineros compiten por recursos, hay una cotización del Ether y todo esto. En las redes semipúblicas nos encontramos lo que hemos hablado antes con Alastria, con unas redes donde la información se comparte entre diferentes compañías que han llegado a un acuerdo de compartirla. Os he puesto ahí el símbolo de Quorum. Quorum es la versión de Ethereum, el fork de Ethereum que ha sacado JP Morgan para redes semipúblicas con prueba de confianza. Es decir, en este entorno nadie mina por conseguir Ether, nadie. Simplemente tienes un entorno donde se van minando los contratos y la información que se va dejando en blockchain con el único objetivo de que el resto de participantes puedan verlo. La ventaja que tiene esto, sin duda alguna, es que no consume recursos. Permite, por ejemplo, en el caso más típico de estas redes sería la red de transporte. Yo soy Amazon, yo soy Correos. Puedo controlar a través de esta red que simplemente me van llegando los paquetes, llegan fuera de hora, llegan antes. Puedo cumplir los contratos que tenga y cumplir las normas, incluso conectarnos con un tercero, por ejemplo, que esté en mi propia red, que sea la aseguradora, y enviar de un contrato a otro que se cumpla y transfiera dinero a... Si hubiera, por ejemplo, Telefónica, Amazon, Correos, una aseguradora y un banco, entre ellas 4 sin salir de su red, podían desde validar el contrato, la aseguradora hace el pago y el pago hacerlo el banco que está dentro de la red y ninguna de ellas saldría fuera y estaría todo dentro de la propia red. Tiene diferentes tipos de validación de información, pero ninguno de ellos de trabajo. Y realmente la Alastria todo está montado sobre Quorum. Y realmente a día de hoy en Ethereum sería la implementación que habría que utilizar para redes semipúblicas. Y por último tendríamos las redes privadas que serían... redes, yo creo que estas son un poco dentro de la misma empresa donde sobre todo buscamos tener control de las transacciones, que podamos auditar esta información, es decir, por ejemplo, en los casos de los bancos, el Banco de España, el Banco Central Europeo, una entidad quiera ver realmente lo que está ocurriendo, porque ahora mismo tú te vas a una base de datos, hay una información, puede haber un log, pero no hay una trazabilidad a nivel que tiene Ethereum. Y sobre todo permitiría, en caso de que tengamos información entre diferentes sistemas dentro de la misma empresa, unificar en un solo punto donde el smart contract sería, por ejemplo, la llegada de paquetes, lo que hemos hablado antes en correos, pues el propio Correos podría identificar dentro de su smart contract en privado, decir, me ha llegado a correos, ha llegado al aeropuerto, lo he pasado a repartirlo, ha llegado a la persona, todo esto. Aparte de esto, tenemos lo de generar eventos, con lo cual, como es una red privada, podemos generar eventos que alimenten sistemas dentro de nuestra propia empresa.
y además, como usa también prueba de confianza, no tenemos que minar el contrato en realidad por trabajo, también el consumo son menores. Y para ir terminando ya, os voy a contar un poco 3 cosas rápidas antes de enseñar BlockNav y el GitHub que tenemos. El futuro. Se está trabajando todo esto en Ethereum, ¿eh? Entender que esto cada grupo está trabajando en ello, pero tiene más o menos los mismos problemas. El sharding es compartir la información entre diferentes nodos. Ahora mismo toda la información de todo Ethereum tiene que estar en un nodo. Si yo me conecto a Ethereum me tengo que traer los 140 gigas que es Ethereum. No puedo llevarme 10 gigas solo que sean mis transacciones lo que haya hecho yo. Están trabajando en ello. Casper es el protocolo que está creando Ethereum para sustituir. Este es una mezcla entre prueba de confianza y trabajo. La prueba de trabajo sabemos que consume muchos recursos, la prueba de confianza computacionalmente es menos exigente, pero algorítmicamente hablando no es la más segura. Entonces están intentando trabajar en unir estos dos mundos para que Ethereum sea más real y tenga más sentido en el futuro. Y sobre todo esto está el proyecto Plasma, que sería poco unir todo esto que hemos visto antes, el Sharding, el Casper, todo eso, y es buscar el tener las redes de Ethereum con menor consumo computacional, que tenga Sharding, que los protocolos sean los más correctos para compartirlo, que sea una mezcla entre la prueba de trabajo y la prueba de confianza. Y con todo esto nos encontramos con que Ethereum y los smart contracts están en una fase muy preliminar. Como hemos visto al principio, en 2008 se crea, a finales de 2008 saca Bitcoin, su paper. En 2009 saca su software. En 2014 saca Ethereum su primera versión. Un software muy joven, tiene sus problemas, sus ventajas y están trabajando sobre las mejoras. Lo que tengo claro, gracias a mi experiencia en tema de Big Data y en todos estos temas que van apareciendo, es que lo que hoy vemos que parece difícil y que es complicado, cambiará. Las implementaciones que hagamos hoy cambiarán, pero están trabajando para que tenga más sentido en el día a día, para implementar cada vez más casos de uso, y a día de hoy ya tiene sobre todo casos de uso. Yo creo que el más importante es el de la parte de las semipúblicas, donde ahí sí que tiene sentido que información que ahora mismo se mueve entre empresas y tiene que llegar a acuerdos entre ellas y es complicado, pues de un modo más fácil y transparente pues puedan ellos compartir esa información, generar eventos y que sea mucho más sencillo el trabajar con los smart contracts. Bueno, esto lo iba a poner ahora, pero voy a poner ahora la presentación de BlockNav. Y bueno, esto José, cuando estuvimos hablando un día yo y José de qué podíamos hacer, él había estado en el hackathon de Ethereum y vimos que yo como había estado trasteando con todo esto y bueno, no me gusta estar parado, pues vimos que había una opción para simplificar mucho la parte del trabajo de los smart contracts. Lo que hemos hecho, ahora solo tenemos una pequeña parte en el GitHub, pero iremos subiendo la parte central, que serían los servidores. Lo que hemos visto es que cuando alguien quiere hacer cosas en el smart contract es muy complicado empezar, les falta herramientas. Yo vengo de un mundo donde hemos empezado a trabajar con los Big Data. A día de hoy seguimos trabajando en herramientas como esta para facilitar el desarrollo. Cada año tenemos nuevas versiones y hace falta herramientas de estas de integración. Sistemas fáciles donde gente que no tenga que conocer debajo de lo que hay de los smart contracts pueda trabajar con ellos. Y hemos hecho una serie de módulos que en BlockNav, que ahora os enseñaré un ejemplo que tenemos, que ya tenemos una página web para hacer pequeños contratos en la red de pruebas. En el futuro también estará la red Mainnet para poder poner vuestros propios contratos. Tenemos, por un lado, en la parte central, lo que son los servidores que gestionan toda la información en Ethereum. Tenemos el BlockNav Manager Server, que sería un servidor donde gestiona la creación, modificación y destrucción de smart contracts, con un API para gestionarlo con API REST, para que cualquiera desde fuera pueda atacarlo sin necesidad de conocer realmente si estoy en una red, si tengo el contrato creado, no tengo la dirección, todo esto. Tenemos los BlockNav Oracle Server, que sería como estas empresas que hay que dan oráculos, pues también puedes definir tus propios oráculos para conectarte.
Y por último, una cosa que no hemos visto en ningún lado sería un servidor para poder coger la información que emiten los eventos que viene de blockchain, digo, de Ethereum, y poder emitirlos a donde tú quieras. Porque claro, tú puedes tener un evento, escucharlo en tu cuenta y en tu web, pero luego tienes que enviarlo al exterior. Y hemos creado un servidor. Y por delante tenemos un gestor, el típico gestor web para gestionar lo que tenemos por debajo. Si no quieres acceder a través del API en programación, para modificar los contratos, crear uno nuevo, y un viewer, que es una herramienta pues, que hemos visto que hace falta para tú poder visualizar la información, porque ahora mismo también los smart contracts tienen un problema, es gestar información en Ethereum y hay que tener un cierto nivel, hay que meter unos códigos ahí enormes que es complicado y sería una herramienta pues, para facilitar el acceso a la información de blockchain. Os pongo aquí un poco los ejemplos de lo que hace cada parte. El servidor crea, modifica, destruye eventos, tiene una API REST, tenemos una base de datos Mongo por detrás, pero bueno, eso porque es lo más fácil, porque información J son la que te viene de red. Y se puede acceder desde APIs REST para gestionarlo. El oráculo sería el servidor que nos envía información. Normalmente suele ser que defines una URL, nosotros hemos ampliado un poco más. Yo que vengo un poco del mundo empresarial, de las grandes corporaciones, normalmente yo trabajo con sistemas de colas Kafka, puedo tener una base de datos, recibir eventos de una base de datos, escuchar una base de datos y cuando hay una modificación a las tablas hacer algo, o una API REST, es decir, puedo escuchar a otros eventos de otros sistemas. Por ejemplo, me puedo conectar al API de Twitter y cuando hay un evento de algo, puedo escribir en el blockchain. Y el Blocknut Emit hace lo mismo, pero en el sentido contrario. Podríamos conectarnos desde el emisor a otro smart contract. O sea, no hace falta que yo en mi propio smart contract le diga a qué smart contract tengo que hablar. Se lo digo al emisor, al emit, y él me va a conectar con el otro. Tendríamos también con las cascas, pues si queremos controlarlo con sistemas ya empresariales que querían conectarlo, con base de datos para guardar la información o enviar la información a otro API REST, por ejemplo el de Facebook. Se ejecuta un contrato público donde alguien ha puesto un contrato de que dos personas han llegado a un acuerdo, como los enseñaremos. Eso se puede conectar con Twitter y dejaría en Twitter la marca del smart contract y podríamos revisarlo automáticamente que se ha generado. Tendríamos el manager web para administrar toda la parte de la información y el viewer. El viewer generaría códigos QR, veríamos la dirección y nos daría un documento un poco más legible, porque también sabéis que en Ethereum y en todas estas redes una técnica para guardar tu seguridad de tu wallet es imprimirte el papel de tu dirección. Pues sería imprimirte el papel donde está tu dirección de tu smart contract, porque a día de hoy la técnica funciona muy bien, pero el papel conserva mucho mejor. A lo mejor seguro dentro de 100 años no creo que no haya ningún servidor funcionando a día de hoy, pero tu papel seguirá ahí. Entonces, habrá cambiado la red, los nodos seguirán funcionando, pero tu dirección seguirá ahí. Y bueno, por aquí me podéis conectar conmigo en LinkedIn, en Blocknut, ahora os enseño el GitHub y mi dirección de correo, digo.mm@gmail.com, por si queréis tenéis alguna duda y hablar conmigo. Y ahora vamos a hacer una pequeña demo, ¿no? Eso. Bueno, esta es la página web. Sí, me acuerdo. Ahí. Esta es la página web que hemos creado para Blocknut. Es sencilla. Y aquí abajo tenemos un botón, que podéis probarlo cualquiera, es crear tu smart contract. Efecto demo. No. José. Efecto demo. Vale. No. Justo antes de funcionar. Conectado. Conectado, conectado.
Bueno, como esto no lo he guardado, pero lo tengo aquí preparado algo. Ay, creo que era por aquí. Aquí está. Bueno, aquí tenéis, lo que hemos hecho ha sido desarrollar una cosa muy sencilla, que fue lo de lo que se hizo en la competición que estuvieron. Hemos creado un contrato muy sencillo. Ponemos un contrato de un emisor, un receptor. Ahora me pones tú el correo. El mail del que lo emite, el mail que lo recibe. Los dos van a recibir un correo con la dirección donde van a recuperar su smart contract. Y por debajo la descripción del contrato. Podemos poner lo que queramos. Es decir, cualquiera de estos se va a grabar, ahora mismo se va a grabar en la red de pruebas de Ethereum, que es muy parecida a la red principal. Digo, .m, gmail.com. mm, una m más, gmail.com. Voy a grabar algo, la presentación, y le voy a invitar a una cerveza. Bueno, ahora está, en este momento, lo que está haciendo este programa es conectarse a través de la API REST que tenemos al servidor de BlockNAV. Este servidor de BlockNAV va a coger esta información y la va a minar contra la red de pruebas de Ethereum. ¿Y qué hace falta para hacer esto? No hace falta nada más que saber la dirección de la API REST, enviarle un JSON con los campos que hayamos definido y ya está. Eso es todo lo que nos hace falta. F11. Vale, y dentro de por aquí, esto lo podéis hacer todos si queréis. La prueba. Debería llegar un mail ahora. Aquí. Ahí está. Bueno, lo que hemos querido hacer es algo tan sencillo como que el contrato se quede aquí visualmente, que lo podáis compartir y decir, oye, mi primer contrato en Ethereum, y que este código BID y esta dirección es la que lleva... Exacto. Si la llamamos, ¿veis? Hace un minuto se ha mandado el contrato y aquí si entramos tendremos la transacción que se ha realizado. Si cogemos esta información, el input data, con visualizadores que hay de esa decimal, lo podemos coger. Es que esto de las cosas que está todavía un poco verde, entonces la parte de Ethereum y para visualizar esta información, pues hemos creado. En las próximas versiones meteremos nosotros también eso, pero si tú te vas con ese código, te vas a un visualizador de esa decimal ARCI, verás que están los campos que hemos metido en el formulario. Y aquí se ve lo que hemos cargado. Estamos gastando 5, weight de gas, se ha generado un contrato y esta es nuestra dirección, la de arriba del todo. Y hemos creado 3 bloques de confirmación. Y es tan sencillo como esto es BlockNAV, no hace falta nada más. Sí. O sea, si pones una URL, saldrá esa URL dentro del contenido. Exacto. O sea, tú puedes poner en ese campo lo que quieras. Podrías enriquecer el contenido, incluso hacerte un metadatado y que puedas convertir esa información en otro programa en que lo lea y saque información de ahí. Ya te puedes inventar cualquier cosa, pero puedes poner lo que tú quieras. Y para terminar un poco, está la prueba de... Lo hemos minado ahora, podéis entrar y empezar a minar vosotros también vuestros contratos. La primera versión que tenemos de BlockNAV está también disponible en GitHub, lo tengo subido al mío, en wasclone, un poco de Star Wars, ahí siempre viene bien. En BlockNAV tenéis el código del servidor. Es tan sencillo como modificar el properties, cambiáis la configuración, ponéis lo que explico aquí, hay que darse de alta, crearse en Infura. Aquí viene
Se tiene simplemente, mira, por ejemplo, esto es interesante. En Infura es un servidor que nos permite aislarnos de tener nuestro propio nodo. En Infura te puedes dar de alta y él te da acceso a Ethereum. Te crea como su propio nodo Get y ahí estás accediendo. Te creas tu wallet y pides Ether, porque esto es gratis en esta red, y ya, en 5 minutos cambias estas 3 propiedades. Y ya, si quieres incluso puedes modificar tu contrato, porque lo compila en tiempo real, es decir, porque ahí vimos un problema que tú puedes compilar el contrato, lo pones ahí, pero siempre hace modificaciones. Entonces, tú modificas el contrato y en tiempo real el propio software, el servidor lo va a cambiar. Y con esos 3 pasos, crearte tu cuenta en Infura, crearte tu wallet y pedir Ether, podéis estar ya minando contra la red de pruebas de Ethereum y atacando al servidor con algo tan sencillo como esto. Un JSON con 4 campos y te devuelve la dirección de tu contrato. Y eso sería todo. Una transacción como la que se ha hecho, una red pública, ¿qué coste asociado tiene? Eso hemos visto que tiene un coste entre 5 y 6 dólares, dependiendo de lo rápido que quieras que se compute. Entre media hora 4 dólares y 6 dólares 2 minutos. El dar de alta, digamos, la transacción. El contrato. ¿Y cada consulta adicional tiene algún coste? Sí. En un mundo real con Ether, etcétera. Debería tener un coste porque estás accediendo a la información, los mineros te tienen que dar la información. Si tú la tienes en local, tendrías todo el BlockNAV, o sea, tendrías todo Ethereum tú. ¿Y cómo se...? Y por ver un poco cómo está el reparto de costes. Es decir, yo en principio doy de alta el documento en la cadena de bloques, esto a mí me cuesta 100 Ether, esa cuesta en mi cuenta. Luego, si cada consulta tiene un coste asociado, ¿a quién se le repercute? ¿Al que lo consulta? Al que lo consulta. Porque tú estás pidiendo a los mineros que tengan información que tú no tienes. Tienen que ir al minar, o sea, tienen que comprobar que esa información está. Entonces, digamos, la parte de hacer público la certificación tiene digamos, un coste por acceso a la información que se cobra en Ether. Para verlo, ¿no? Lo que es esto es tenerlo únicamente. No hace falta hacer un coste para esa consulta. No, eso no. Sí, para eso no hace falta. Para interactuar con el Sí, eso, perdón, que me confundo. O sea, digamos, entonces tú lo puedes hacer este modelo de certificación. Hay una aplicación que es My Wallet, una dirección que tiene una página web donde tú metes la dirección del contrato y una información que metemos en más versiones, que es el ABI, que es el formato de entrada, y él te da la consulta. Dependiendo del momento de la página de consulta, y pues informar esa consulta, pues esa información la puedes sacar. Y una vez que entiendo que digamos, la primera inserción del contrato que podría tener un coste aproximadamente de 5 dólares, eso digamos, persiste hasta el fin de la red. Exacto. Hasta el fin de los días porque está dentro de la cadena. Exacto. Voy a dejar aquí los datos. Y bueno, eso sería un poco el tema de los smart contracts. Yo creo que lo principal, tal y como lo veo, es que hay que trabajar pensando en que esto va a evolucionar, va a haber nuevas opciones en el futuro y que no es tan complicado. Lo que hace falta es sistemas como estos que facilite un poco el trabajo del día a día, porque realmente minar algo y que lo puedas utilizar, tienes que tener el software para facilitártelo, porque trabajar directamente desde el remix, enviar el contrato y tal, no tiene ningún sentido. Son herramientas que te hagan más productivo, y con BlockNAV, lo puede decir José, no hemos tardado nada en montar la página web, en minado, y realmente en unos días tienes ya trabajando contra Ethereum, y en el futuro con las servidores que vayamos introduciendo pues habrá muchas más posibilidades, conexión con los oráculos, emitir eventos y conectarnos con el mundo real. Yo quería decir una cosa sobre el desarrollo de Diego, que puede parecer muy sencillo, pero desde NWC10 nos habla mucha gente que quiere ser pionero con blockchain y que propone cosas muy complicadas, y tan solo en el sector que andéis,
viéndole un sentido grabando los datos, ya probablemente seáis los primeros que utilizáis blockchain en ese sector, y sobre todo lo que Diego ha conseguido es que con una API REST se puede integrar en cualquier cosa. Por ejemplo, tengo aquí a Rui que me está mirando, que él tiene una plataforma de ajedrez. Oye, ¿cómo puedo aplicar blockchain? Pues con esto se puede aplicar blockchain fácilmente para alguna cosa de las que hace. Y bueno, y nuestra intención también reuniendo a todos aquí es que ahora se os ocurrirán ideas de cómo implementarlo. Tenemos por aquí a Chema, a Tomás, a Diego, fuera hay desarrolladores también de nuestro equipo, y que podamos charlar todos, y si se os ocurren cosas que hacer, que nos escribáis o nos habléis, y si sois desarrolladores, que os podamos enseñar a cómo poder utilizar esto para llevarlo a vuestros clientes también. Ahora tenemos un networking, Adrak Indian, que es un restaurante indio, nos ha traído comida, tenemos bebidas también, y gracias a Telefónica por dejarnos este espacio y a todos vosotros por venir. Hasta la otra.